de poder pues obliga justamente a desarrollar, diríamos, esta arete o estas virtudes, ¿no? Esta virtud del autocontrol, ¿no? Y aquí se origina otro concepto, ¿no? El concepto de la encrateia, ¿no? La encrateia, que es también puede ser traducido como el self-control, el autocontrol, the power one must have over oneself to use aphrodisia rightly. O sea, lo decimos, el autocontrol o el poder que uno debe tener sobre uno mismo para el uso de los placeres. ¿Sí? O sea, es esto, la encrateia es esto. De hecho, el concepto está conectado de alguna manera con la ascesis, ¿no? Con el uso de los afrodisia como un medio, por ejemplo, casi un medio espiritual, ¿no? Aquí estaríamos hablando del uso del placer como un medio de ascenso, de ascesis, ¿no? Justamente, que sea parte de ese mismo ejercicio del autocontrol, ¿no? Del autocontrol o al contrario, de la renuncia, ¿no? El training in self-denial, ¿sí? O sea, la encrateia significa autocontrol, ya sea, insisto, en relación al uso o a la moderación de los afrodisias de la manera correcta, del uso de los placeres, que incluye también un entrenamiento a la renuncia a esos placeres, como es el caso de la moral, algunas morales estoicas, ¿no? Tanto morales de renuncia, ¿no? O de estos conceptos de la ataraxia, del absoluto desapego de las cosas, ¿no? Que luego vemos no solamente en la filosofía, sino en algunos pensamientos religiosos, ¿no? El budismo, por ejemplo, o espirituales, por así decirlo, no tanto religiosos, ¿no? Entonces, este concepto de encrateia también como un concepto importante. Foucault desarrolla extensamente la encrateia. En su tiempo, dice este documento que estoy utilizando como guía, ¿no? Mercader, dice Mercader. En su tiempo, esta palabra tenía que ver con la actitud necesaria para dominar los deseos, para poder luchar en un terreno de combate. Fíjense, esta idea del cuerpo y de los placeres también como una especie de campo o de ejercicio, donde la labor del autocontrol es una especie también de combate, ¿no? Luchar en un terreno de combate casi iniciático, a partir del cual el hombre victorioso salía virtuoso, enriquecido y aspirando a la sofrosiné. Este concepto aristotélico, ¿cómo ustedes lo traducirían desde su perspectiva? La sofrosiné. No sé qué significa. La sofrosiné sería como una especie de conocimiento, no digamos de templanza, más o menos es el concepto, ¿no? Como una especie de templanza. Hay otro concepto aristotélico cuando habla se me va el concepto, cuando habla de esta especie de justo medio, ¿no? Al que llega el sujeto, no sé si recuerden, esta, en la búsqueda pues de la eudaimonía, ¿no? En la búsqueda de la felicidad. No me acuerdo exactamente el concepto, no sé si a lo mejor es el mismo de Sofrosiné, ¿no? La templanza es como una especie de término medio que le permite al sujeto tener una buena vida, una vida buena, ¿no? Una vida que no es dominada por los placeres. Si se fijan, estamos en el asunto de la creación de un comportamiento del propio sujeto, de una acción del propio sujeto sobre sí mismo, donde el sujeto tiene que aprender a moderarse, ¿no? Tiene que aprender a decir no a ciertas cosas, ¿no? Sofrosiné discretion or wisdom, some means chastity,
the knowledge which can be of the ultimate meaning of the nature and purpose of love, sex, etcétera, ¿no? La sofrosine pues como una templanza. Entonces decíamos, el sujeto que establece este combate consigo mismo como una especie de práctica consigo mismo y sale virtuoso, victorioso, enriquecido, aspirando a la sofrosine, y esta sofrosine, esta templanza es una de las formas en que puede embellecer su alma. ¿Nos recuerda, a qué nos recuerda esto? Nos recuerda esta imagen del cochero platónico, ¿sí? Esto del Fedro, ¿no? Este ejercicio que el cochero hace, ¿no? Para direccionar perfectamente el rumbo de estos caballos alados, ¿no? Que lo lleven naturalmente hacia lo bueno, hacia embellecer el alma, que es esta expresión, la mejor y la más alta expresión del dominio de sí mismo, ¿no? Más tarde en la moral cristiana todo esto iba a perderse y a sustituirse por la más absoluta prohibición. Es decir, estos ejercicios de los sujetos sobre sí mismos luego se van a enfrentar, luego lo desarrolla Foucault en términos iniciales, a toda una nueva moralidad, ¿no? A todo un conjunto de prácticas, de ideas, de coacciones, ¿no? Dentro de un marco institucional donde el sujeto ya lo tiene que asumir como un deber, ¿sí? Lo tiene que asumir como parte de este ejercicio sobre sí mismo, ¿no? Y entonces van a empezar a generarse otras prácticas, por ejemplo, ¿no? Como la confesión y demás, ¿no? La idea de pecado, de castigo divino, etcétera, no deja margen a un término medio, la sofrosine, a ninguna lucha. El asunto ya no depende del sujeto, sino depende de la fe del sujeto y en relación a un conjunto de prácticas que ya son prácticas de alguna manera externas al propio sujeto, es decir, dictadas de lo externo para que él lo ejerza sobre sí mismo, ¿no? Esa es otra de las vías que Foucault empieza a explorar. Ya no hay una lucha consigo mismo, no hay posibilidad de hacer un buen uso de los placeres. Y si uno, por ejemplo, seguramente ustedes recordarán, porque son de alumnos de décimo, se les puedo preguntar, sin ningún temor a equivocarme de que me van a responder, que leyeron a Clemente de Alejandría, y leyeron El Pedagogo, y leyeron Los Tapices, ¿sí? Y por lo menos en El Pedagogo, y bueno, ya no digamos solamente a Clemente de Alejandría, sino vamos a decir a alguien más radical todavía, Tertuliano, ¿sí? Tertuliano que rechazaba la filosofía, todo Orígenes le concedía a la filosofía platónica, ¿no? Clemente de Alejandría todavía, ¿no? Pero Tertuliano era muy radical. Pero bueno, en este cristianismo primitivo, en estas ideas iniciáticas, ya se empiezan a marcar códigos específicos. Si ustedes leen El Pedagogo de Clemente de Alejandría, ahí el filósofo dice que Jesús actúa como un maestro, ¿no? como un pedagogo, y que de alguna manera conduce, ¿no? Por el camino que debe ser correcto, por la serie de prácticas que un sujeto debe de desarrollar para acercarse, ¿no? a este ejemplo. Jesús es un pedagogo, es un maestro, esta idea de maestro, allá se habla de una especie de pedagogía divina, y entonces la configuración del etos del sujeto tiene que ver con esta imitatio Christi, tiene que ver con esta interiorización, tiene que ver con esta serie de ejercicios y de prácticas que ya no están sujetos a su propio criterio, sino están sujetos a una verdad revelada, ¿no? A un conjunto de prácticas que ya está configurado, ¿no? E incluso aparece también una distinción, ¿no? Una idea de que el placer, por un lado aparece el cuerpo y por otro lado aparece la carne, ¿no? Y esta idea también ya estaba, creo que, planteada en San Pablo, ¿no? El cuerpo es una cosa, la carne es otra. La carne es el sujeto del deseo, ¿no? La carne es aquello que tiene que ver con la parte, hay una palabra ahí muy interesante que define eso,
la parte deseante, la parte libidinosa, hay una palabra, se me va también, se me duele un poquito la cabeza, pero que tiene que ver con esto, ¿no? Con la parte pecaminosa, casi podríamos decir, ¿no? El placer entonces se empieza a ver como algo malo en sí mismo, no puede ser un fin, como podría haber aparecido o como apareció efectivamente en la ética cínica, ¿sí? Particularmente en Diógenes, y obviamente en Epicuro, ¿no? Aunque en Epicuro hay una distinción entre la consideración de la egoné, del placer en Epicuro, y la consideración en algunos representantes del cinismo, ¿no? Volviendo a Grecia, Foucault, dice Marinet, Foucault nos ofrece una extensa colección de los hábitos de autocontrol en el régimen del cuerpo, lo que Foucault llama la dietética. Y sí, de ahí viene la idea de la dieta, ¿no? Y dentro de la dietética, para ampliar las ideas que Mayero nos había estado expresando, hay una serie de ejercicios también, ¿no? Para configurar ese rubro. Hay una serie de cuestiones que hace el sujeto sobre sí mismo. Dentro de estas, el ejercicio en sí mismo, práctica física, el control de los alimentos, el control de las bebidas, la moderación, la cuestión de los sueños, por ejemplo, obviamente la problematización de los sueños como parte de eso, ¿no? Los sueños que también tienen interpretaciones, la cuestión obviamente de la moderación o el control o la configuración de las relaciones sexuales también como parte de eso, ¿no? El sujeto, la moral cristiana va a plantear también una finalidad específica a la cuestión de la relación sexual. Es decir, la relación sexual tiene un carácter esencialmente de procreación. Ya no es un modo, digamos, un modo de expresión solamente de un sentimiento, sino finalmente es un medio para la configuración de un plan predefinido en torno a los sujetos, ¿no? Pues todo esto, ejercicios, alimentos, bebidas, sueños, relaciones sexuales, obviamente también van a pasar por un proceso de configuración dentro de esta estructuración de este nuevo orden de ideas. Ciertas cosas que se hacen en cierto momento, los sábados no se cocina, o tales días se hace ayuno, o se hace oración, etcétera, etcétera, lo que vemos en muchas religiones, ¿no? Entonces el contexto determina mucho. ¿A qué hora es la hora del amor? En un matrimonio, ¿no? No estoy haciendo preguntas, nomás era un poco para decir, pero por ejemplo, fíjense cómo incluso el propio ritmo de la vida, pues marca, ¿no? También, ¿no? Y la vida misma marca ritmos al respecto también, respecto a la cuestión de los placeres al interior del matrimonio, por ejemplo, ¿no? El ritmo de vida también te marca eso, ¿no? Insisto, también está un imaginario, ¿no? También de las finalidades, también de las relaciones de pareja, ¿no? Bueno, estos placeres, estos ejercicios, etcétera, etcétera, están pensados en función de la hora del día, la época del año, la edad del sujeto, ¿sí? El concepto menor de edad, por ejemplo, ¿no? Es interesante hacer una elaboración sobre el asunto, ¿no? Del concepto menor de edad, el que se supone que no tiene control sobre sí mismo, el adolescente, el que hoy es adolescente, antes era joven, ¿no? Decir, ¿no? Los alimentos que se toman, el estado del cuerpo, el tiempo que hay que dormir, ¿sí? ¿Cuánto hay que dormir? El sentido fundamental del régimen, de este régimen de cuidado, estaba en lo que se va a llamar el arte de vivir, ¿no? Un arte de vivir, pero bueno, vamos a ver cómo Foucault plantea, y lo voy a un poco comentar, este asunto de la estética y la existencia. Este arte de vivir que estamos diciendo es un arte de vivir prefigurado, ¿no? Predeterminado, que tiene que ver también con una finalidad de lo bueno y de lo bello, desde una cierta moralidad, ¿no? Un arte de vivir que está determinado por calendarios, por fechas, por situaciones, por momentos, por obligaciones, ¿sí? Por una idea de cumplir una serie de preceptos. De esta manera, el cuidado del cuerpo tiene relación con la virtud, con el término medio.
Pero no solamente tenemos el cuerpo, sino sobre todo tenemos el cuidado del alma. El cuidado del alma que, por ejemplo, en la moral cristiana, pues resulta ser lo fundamental, más que el cuidado del cuerpo, aunque el cuerpo, ya sabemos, es importante. Además, el cuidado del alma mediante el canto y la música muestra la concepción de que la salud mental está estrechamente relacionada con la salud corporal. De hecho, sin fortaleza mental sería imposible adaptarse al rigor de una dieta. Foucault en este punto hace una interesante observación epistemológica, dice aquí el autor. Cito: pues si el régimen tiene por objeto evitar excesos, puede haber exageración en la importancia que le acordemos y la autonomía que se le deje. ¿Sí? Autonomía que se le deje al sujeto para realizar esta función. Así pues, Foucault identifica dos excesos en la realización de la dieta. Por un lado, estaría el atlético, el esfuerzo atlético, el cual se ajustaría a la dieta con rigidez, forzadamente, sin que su alma estuviese cómoda, de acuerdo o partícipe. Por otro lado, estaría el valetudinario, y sería aquel, estamos hablando de excesos, y sería aquel que pondría un exceso de atención al cuerpo, vigilaría su estado en cada momento de su vida. ¿Sí? Estos excesos que se oponen también a los términos aristotélicos del justo medio, ¿no? Después de haber visto estos excesos, puede entenderse que para los griegos el punto medio estaría en una adaptación flexible y moderada que permitiese la expansión del alma, la utilidad y la felicidad de esta misma. Por ello el hombre debe estar al modo de un estratega, deliberando cuál es la mejor forma, el mejor momento, el lugar indicado. Esto dentro de la moralidad, donde todavía el sujeto puede decidir sobre sí mismo, ¿no? Este término medio. Y vemos cómo se dan estas transformaciones para en el contexto cristiano. En consecuencia, puede afirmarse que es fundamental para los antiguos griegos el poder someter a los deseos y no someterse a los deseos. ¿Sí? Someter a los deseos y no someterse a los deseos. No negando los deseos, porque negar los deseos es negar la esencia misma de lo que un sujeto es. ¿Sí? Recuerden que la negación de deseos, por las diferentes vías, la ataraxia, no elimina el deseo, solo lo pone en un estado latente, ¿no? ¿Sí? La negación del cuerpo no elimina el cuerpo, no elimina los deseos del cuerpo, que son naturales, ¿no? Y así, bueno, como se habla de este control, vuelve a aparecer la relación entre individuo y Estado, es decir, puesto que la misma jerarquía que se encuentra en la polis también se encuentra en uno mismo. Gobierno sobre uno mismo, gobierno sobre los otros, gobierno de la polis sobre un sujeto. ¿Sí? Son distintos niveles de formas de dominio. Y ambos formas de dominio, deberían estar, digamos, desarrollados o planteados dentro de una relación, digamos, ética o estética o orientados de la mejor manera posible, ¿no? Vuelve a aparecer la relación entre individuo y Estado, puesto que la misma jerarquía que se encuentra en la polis se encuentra en uno mismo. Por ejemplo, en Platón y Aristóteles, donde se puede constatar esta tesis. Esta relación queda abierta a definirse, pues existen diferentes fórmulas. La parte divina de uno mismo sometería al animal, o cada parte debería liberarse de la otra, o ambas partes tendrían diferentes objetivos, etc. En este contexto aparece otro de los conceptos clave, el concepto de entrenamiento para esta lucha, la ascesis o ascesis, ¿no? Es decir, al lograr una vida de ascesis, también implica establecer una serie de prácticas, de ritualidades, que nos permita, de elaboraciones, que nos permita gradualmente irnos desplazando en este proceso de liberación de nosotros mismos, ¿no? Así como, por ejemplo, plantea o expresa Platón en su epistemología, cuando el sujeto deja de, piensen en el mito de la caverna, ¿no? Cuando el sujeto deja de creer que las sombras que ve a través, ahí reflejadas en el fondo de la caverna, es
es la verdadera realidad, y cuando el sujeto decide